Lección 4 ya del Profetas Menores. Vamos al capítulo 5. Estamos ahí en el capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín e Israel, no me es desconocido, porque ahora en Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel lo desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Bien, entonces Israel en la figura de la esposa de Oseas ha cometido fornicación, y dice, así como esta mujer ha fornicado, se ha ido a adulterar con otros hombres que no son el suyo, así dice Israel ha salido a fornicar con dioses que no son los suyos. Y lo peor de todo, dice que los mismos sacerdotes son los responsables de eso. Por eso ustedes han contribuido, ustedes son los que levantaron esos lugares altos, ustedes son los que indujeron al pueblo a adorar en esos lugares, ustedes son los que los han llevado y les han consentido todo el tiempo su idolatría. Entonces Israel ha cometido fornicación religiosa, así es que Dios va a castigarlo a Israel con una invasión militar, según dice ahí en todos los demás versículos, hasta el versículo 15. Por eso dice, yo seré como león, el versículo 14, ¿verdad? Como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libere. Cuando Dios toma con juicio a un pueblo, a una nación o a alguien, no hay quien pueda oponerse a eso. ¿Cuál iba a ser la causa de todo esto? ¿Por qué Dios tenía que ser estoy pensando que estoy con el anterior, ¿verdad? Si yo le doy aquí me salto toda la página. ¿Por qué Dios iba a hacer esto? Por la fornicación religiosa. No había otra razón más poderosa que eso. Dios es celoso, según dicen, y no es el celoso que podemos ser nosotros, sino que Dios es celoso en cuanto a que no admite adoración compartida. No admite adoración compartida. Entonces Dios no estaba a gusto con esta idolatría de Israel, y dijo, bueno, pues van a tener una consecuencia. También Judá, no solo Israel, porque Judá, a pesar de que habían decidido quedarse, vamos a decir, con su altar normal, religioso, con su monte, pretendiendo ser muy ortodoxos o quedarse con los mandamientos, también habían adulterado, y también había mucho pecado en ese pueblo, mucho pecado. Así es que el juicio no solo venía contra Israel, sino que dice, Judá también tropezará con ellos. Así que eran como los dos pueblos estaban involucrados en esta fornicación religiosa, y Judá pues no escapaba a eso. Cuando Israel buscara el socorro de Jehová, dice, con sacrificios Dios no les va a hacer caso. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, dice. O sea, van a venir a ofrecer sacrificios, pero Dios no va a tomar esos sacrificios. Recuerden que una de las cosas que Dios decía en el sacrificio era que el sacrificio podía hacer a la persona agradable a los ojos de Dios, o volver a la persona a una comunión con Dios. Si yo había pecado, iba y ofrecía un becerro, lo quemaba, eso me hacía otra vez agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, dice, ahora van a venir ustedes, dice, fornicarios, van a venir con sus sacrificios, pero Dios no les va a hacer caso, no lo van a encontrar. Mucha gente pretende en este tiempo que podemos andar en pecado y venir a la iglesia y adorar a Dios. No es cierto, no se puede. Lo que venimos a hacer es una pantomima aquí, para que los demás digan, quizás los demás vean que yo vengo con un becerro, el becerro más gordo, ¿verdad? La mejor camisa, la mejor corbata, el mejor vestido, la mejor actitud puedo traer, y puedo estar en todo el culto con la cara agachada, pero
Dios conoce que mi vida está llena de pecado y que todos mis días, que mi mente, aunque yo esté en este lugar, está por otra parte deseando hacer otras cosas. Entonces no es solo cuestión de venir al monte o de traer un sacrificio. Es cuestión de que mi vida también tiene que reflejar lo que yo estoy pretendiendo tener con Dios. No puedo solo decir, Dios, aquí estoy, Señor. Dios dice en la Escritura, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Por más que vengan, dice, por pecadores, por fornicarios, que es una palabra bien fuerte, dice, no lo van a encontrar, porque Dios se apartó de ellos. Por eso mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios no me responda? Bueno, examinémonos cómo es que andamos. La figura es, si yo soy un fornicario religioso, espiritual, un fornicario en cuanto a mi relación con Dios, entonces que no me extrañe que no pueda encontrar a Dios. Dios no comulga con el pecado. Sí me ama mucho a mí, por eso se ofreció en la cruz del Calvario, pero no va a amar jamás la actitud mía, la condición mía pecaminosa. Eso no será así. ¿Cómo iba a ser ahí? Dice, el castigo iba a ser duro. Una invasión militar iba a llegar hasta Ramá y Betel, cerca de la frontera sur con Judá. En el versículo 7 al 9 lo define ahí. Dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Hijos extraños no solamente se refiere aquí hijos naturales, ¿verdad?, sino también, vamos a decir, espirituales. Ha engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonada alarma en Bet-Aven, tiembla Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Entonces es una cuestión tremenda, y esto es una historia real en Israel, ¿verdad?, que permanece todavía hasta el día de hoy. Israel constantemente está queriendo ser invadido por los países vecinos, ¿verdad? Y en esta época Israel constantemente era tomado por cautivo y era sometido por los países vecinos. La profecía que habla aquí, dicen algunos estudiosos de la Escritura, fue cumplida, dice, cuando los asirios invadieron a Israel en el año 725 a.C. y tomaron la región conocida como Samaria en el año 722 a.C. Estos años van en descendente, ¿verdad? Por eso se ve así, que uno más alto y después el otro menor, porque van de 700 hasta 0. Entonces en el año 722 tomaron la región de Samaria, que es donde vivía Israel, la nación conocida como Israel, que dijimos que esa prácticamente desapareció y se unió con todas las demás naciones, pero Israel como nación desapareció. Lo que hoy se llama Israel es Judá. Los judíos son los que hoy forman esa región que le han llamado Israel, pero el verdadero Israel, que está hablando aquí la Escritura, el reino del norte, como se conocía, ese desapareció. Lo que hizo fue integrarse a las naciones donde ellos habitaban. Fíjense qué tremendo. Ese es un peligro para los cristianos, porque los cristianos podemos desaparecer del mapa de Dios y mezclarnos con los paganos, mezclarnos con los pecadores, y después nadie va a encontrar una diferencia entre lo que fui y lo que soy, porque me he mezclado con ellos y me hice uno más de ellos. Ahora los que se llaman israelitas son los judíos, pero todas las demás tribus quedaron deshechas, no existen. Entonces fueron invadidos, fueron tomados las regiones y destruyeron las ciudades que habían en Judá. La única ciudad que no destruyeron y que no la han podido destruir, sino que botan sus muros, la invaden, pero no la destruyen, porque hay algo que impide que ellos lo hagan, como es la fuerza religiosa de lo que significa esta ciudad, fue Jerusalén. Y fue tomada en el año 701 a.C. Jehová era como polilla. ¿Conocen las polillas? ¿Han visto las polillas? ¿Cómo son las polillas? Grandes, enormes, animales grandes. ¿Nunca ha comido una pierna de polilla? Las polillas son pequeñas, a veces imperceptibles. Las polillas tienen una capacidad destructiva impresionante. El árbol más grande, más frondoso, se ve por fuera muy frondoso,
Pero si tiene polilla por dentro, llega un momento en que es destruido y el árbol cae, por muy grande, por muy fuerte que haya sido. La polilla se lo come por dentro, se lo come. Eso que usted se levanta a veces en la mañana y ve en el piso un montón de granitos, como que fueran cafecitos, y se ve cuánta polilla. Esa no es polilla. Eso es lo que la polilla arranca de la madera y como no la traga, la escupe y la bota. Entonces deja como bolitas de madera. Usted puede ver la viga, por ejemplo, muy nítida, pero por dentro tener polilla. Y de repente la viga cede y se cae el techo, que la polilla destruye. Entonces dice, iba a ser como polilla. Estaba trabajando silenciosamente para destruir Israel y Judá y para preparar la invasión militar. Iba a ser como un león, pues destruiría a Israel y a Judá violentamente mediante esa invasión. Y dice, en lugar de ser como polilla, algunos piensan que hubiera sido mejor decir, soy como polilla. Porque estaba el Señor haciendo el trabajo. No es que lo iba a hacer en un futuro, ya lo había comenzado a hacer. Había comenzado a preparar a los ejércitos vecinos para que pudieran llegar como una reprensión sobre Israel. Sin embargo, Israel y Judá hicieron alianzas con Asiria, los mismos que los iban a dominar, pero prácticamente estas alianzas no las iban a proteger del juicio divino porque no dependía de los asirios, dependía de Dios. ¿Verdad? Así que por más que ellos se esforzaran, dice, yo pues, dice el Señor, en el versículo 12, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré y tomaré y no habrá quien libre. Entonces Dios, por más alianzas que busque, por más amigo que se haga de un religioso, si no estamos bien con el Señor, la reprensión vendrá sobre nosotros. Es casi como, pero si Dios es amor, ¿cómo va a ser? Bueno, Dios es amor y como un Padre amoroso para nosotros, cuando nos portamos mal, nos reprende. Israel y Judá pues hicieron alianzas pensando que ellos, los ejércitos vecinos, no los iban a invadir, pues no les sirvió de nada. Siempre los invadieron, siempre los tomaron como cautivos, porque no era Asiria, sino era Dios utilizando a Asiria. Muchas veces Dios usa a los impíos para corregirnos. Si nosotros no entendemos, porque Dios es bueno y nos está bendiciendo mucho, pero si nosotros no queremos, somos indiferentes, somos descuidados y creemos que andamos bien y que es suficiente con hacer esto o hacer alguna otra cosa, y me hago amigo de este, me hago amigo del otro y soy muy nombrado en la congregación y muy tomado en cuenta para muchas cosas, pero si mi vida no está bien con Dios, la reprensión siempre vendrá sobre mí, siempre vendrá sobre mí. No son las personas o no es lo mucho o lo poco que yo haga, sino es mi relación espiritual con Dios la que determina que Dios reciba mi sacrificio. En el versículo 13 dicen algunos, tratando de que fuera más de acuerdo a lo que significa o a lo que fue la historia, en el versículo 13 dice que en vez de verá, dice que dirían irá, en vez de enviará, deberían decirse vio, fue y envió en tiempo pasado. Dios hizo realidad esta invasión sobre Israel, sobre Judá, a causa de su fornicación religiosa. Los reyes israelitas de Manahem, que vivió entre el 752 y 742, y Oseas, que no es el de 732 a 722, se sometieron a pactos de vasallaje con Asiria. Este Oseas es otro Oseas, no es este. Y de vasallaje con Asiria, para que no invadiera el reino del norte. Alguna de esa historia está en el segundo libro de Reyes. Y Acaz, rey de Judá, hizo lo mismo en el 735, para que Asiria impidiera que Siria, que es diferente de Asiria, e Israel invadieran a Judá. O sea, que Judá no fuera invadido. Lejos de sanar la llaga de Israel, según lo dice la Escritura, Asiria fue un instrumento inconsciente. Ellos no lo sabían, pero eran un instrumento de Dios
y pocos años después conquistaron el reino del norte y llevaron a todos sus habitantes al cautiverio. O sea, Asiria nunca se enteró de que ellos eran un instrumento de Dios. Ellos quizás pensaron, nosotros somos fuertes, somos poderosos y sometemos a esta nación. Recuerden que la gente cuando veía que Israel venía le tenían miedo por todo lo que Dios había hecho con ellos y a través de ellos. Después de la invasión violenta de Israel, se iba a arrepentir, según dice la Escritura, y entonces Jehová lo iba a restaurar. Versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, dice él ahí. Entonces vea qué necesidad hay de un hijo para portarse bien, de que el padre lo esté castigando, o de que hagamos lo correcto, esperar a que vengan la tribulación, los problemas de nuestra vida para comenzar a hacer lo correcto. Deberíamos de hacer lo correcto siempre y no tener que estar después arrepintiéndonos y esperando y confiando en la misericordia de Dios. Esto le pasaba a Israel, pero Dios siempre tiene esa actitud hacia nosotros. Dice, bueno, si te arrepientes, arrepentirse dijimos que es dar una media vuelta y caminar en el sentido contrario al que voy caminando. Eso es arrepentirse. No es me pesa, me duele, me remuerde la conciencia, porque el remuerde me mantiene en la misma posición, caminando hacia la misma dirección, sintiendo dolor en mi corazón por lo que estoy haciendo, pero continuando en la misma actitud. Entonces arrepentirse es cambiar de actitud totalmente. Después de la invasión, Jehová el león volverá a su guarida hasta que Israel se arrepienta. Ahí lo voy a dejar, que esté ahí invadido hasta que Israel se arrepienta y cambie de actitud. Los israelitas, dice, exhortarán unos a otros a volver a Jehová y obedecerle. Estos 3 versículos del 1 al 3, capítulo 6, dice, venid y volvamos a Jehová, dicen los israelitas, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Esto es una figura, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. O sea, después de un cierto tiempo de sufrimiento, de ser cautivos, siempre llega la reflexión a la mente y al corazón de la persona, como había llegado aquí al pueblo. Ellos solitos empezaron, miren, ya es tiempo, arrepintámonos y volvámonos a Dios, ¿verdad? Estaban como exhortándose ellos mismos. Pero Dios pues no estaba lejos de ellos y dijo, bueno, si se arrepienten, me piden, entonces yo voy a estar ahí con ellos. Voy a estar ahí con ellos. Dios se acercará. Pero tiene que existir el arrepentimiento. Remarco que arrepentimiento no es lo mismo sentir dolor en el corazón por lo que hago. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es cambiar de actitud, ser una persona diferente, comenzar a ser una persona diferente. Israel reconocerá que quien les arrebató en última instancia no fue Asiria, sino Dios, el león, y que quien les podría curar no iba a ser Asiria. Ellos no iban a alivianar su condición, sino iba a ser Dios. Cuando Israel estaba en Egipto les pasó lo mismo. Los invasores no iban a hacer lo que los iban a sentir bien, no les iban a disminuir la carga, no iban a hacer, tenía que ser Dios el que los curara. Igual Israel estaba ahora aquí. Sus invasores no iban a ser los que les iban a aliviar la carga, sino que iba a ser Dios el que verdaderamente los iba a curar, los iba a sanar o los iba a liberar. Israel tendrá confianza que Jehová les salvará pronto. Dios es pronto, no va a tardar mucho, no nos dará vida después de 2 días, dicen, el tercer día nos resucitará, como que fuera ya, tenemos que hacer el esfuerzo. Sin embargo, esto también es una figura de la resurrección de Jesús. El vocablo traducido resucitará significa levantará, pero el paralelismo con nos dará vida muestra que la traducción de Reina Valera del año 60 es correcta al decir ahí resucitará.
No conocemos de una salvación tan dramática de Israel del cautiverio asirio, pero la profecía tenía un cumplimiento literal y totalmente inesperado en la resurrección de Jesús. Es lo que estamos diciendo, que es una prefigura de la resurrección de Cristo. Este cumplimiento de la resurrección de Jesús es un buen ejemplo de lo difícil que es interpretar las profecías antes que se cumplan. La profecía debe tener otro cumplimiento cuando Cristo regrese a la tierra para salvar al pueblo judío creyente de la gran tribulación, que es una promesa para los judíos. Ahora fíjese que bien importante, el pueblo judío creyente, no sencillamente por ser judío, al pueblo judío creyente, aquellos que hayan creído en Cristo Jesús como el Mesías. El que no haya creído, en ningún otro hay salvación, más que solo en Jesús. Bueno, yo soy judío y por eso voy al cielo. No, ¿creíste en Jesús? No, entonces te quedas aquí a la gran tribulación, que es una de las cosas que algunos objetan en cuanto a la interpretación de las Escrituras. En lugar de conoceremos y proseguiremos, en el versículo 3 dice, pudiera traducirse como conozcamos y prosigamos, ¿verdad? Están hablando entre ellos. Recuerden que ellos estaban ahí haciendo reflexionar unos a otros. Estos verbos expresan la exhortación mutua de los israelitas por esforzarse a obedecer a Dios, ¿verdad? O sea, conozcamos, prosigamos a Dios, busquemos a Dios, cambiemos nuestra actitud. Los arrepentidos tendrán confianza que el socorro de Jehová es tan seguro como que sale la luz en la mañana, ¿verdad? Como que sale la luz en la mañana, y que será tan vivificante como la lluvia tardía, aquella lluvia de marzo y abril al final del invierno, en aquella región, ¿verdad? En nuestra región es diferente, en aquella región, esa lluvia que hacían que la tierra germinara. La lluvia temprana preparaban la tierra, pero la lluvia tardía era la que hacía realmente que los sembrados germinaran. La lluvia temprana es como que nosotros conocemos hoy. Decimos, es la lluvia de los jocotes. Es la lluvia que cae antes de lo que llaman la Semana Santa, ¿verdad? Cae una tormenta y dicen, no, esta tormenta, y los labradores comienzan a arar cuando esa lluvia cae, porque ese es el momento de la siembra y pasan unos pocos meses para que comience el invierno, según el conocimiento de los agricultores. Entonces eso es como la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿va? La lluvia que dice, hay que preparar la tierra, pero hay otra lluvia que es la que verdaderamente hace germinar y que termina de hacer que los campos den el fruto que necesitan dar. En Deuteronomio 11, del 13 al 14, Jehová había prometido enviar lluvia temprana y tardía si Israel le obedecía. Mire, vamos a Deuteronomio para corroborar esto. Deuteronomio. Y la niña que así decía, ¿va? Y también el Deuteronomio. Deuteronomio 11, ¿no? ¿Tiene Deuteronomio 11 en su Biblia? No lo tiene. Trae Biblia, hermanos. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice esos versículos? ¿Qué dicen esos versículos? Dice 11:13: si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón, toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos. O sea que muchos nos regocijamos diciendo, pero si Dios bendice al bueno y al malo, hace salir el sol sobre buenos y malos, entonces el sol siempre va a salir sobre mi vida. Pues sí, pero Dios dice, si obedecieres a mi mandamiento, entonces tú vas a dar fruto, vas a tener abundancia de fruto. ¿Por qué la tierra ha dejado de producir tanto? Científicamente hay muchas razones que dicen, pero la verdad es que la tierra ha dejado de producir tanto a causa de la maldad del hombre mismo. No, es que queman los campos y eso hace que la tierra pierda minerales necesarios para que los frutos se den. Es que hay mucha contaminación en el cielo, en la capa de la atmósfera, y entonces la luz, como hay un gran orificio, los rayos solares, los rayos esos
¿cómo se llaman? Los rayos ultravioletas entran con mayor fuerza de la necesaria y queman y dañan. Entonces hay demasiado calor, el calentamiento global, ¿verdad? Está demasiado caliente el planeta, entonces no es la temperatura adecuada, hay demasiada lluvia porque los mismos rayos que entran y pegan en el mar, el frío, producen un poco de agua fría, agua caliente alrededor de agua fría, y eso provoca grandes tempestades y entonces vienen las inundaciones. La gente está repellando de cemento todos los terrenos, las calles, cada vez hay menos poro por donde la tierra absorba el agua, entonces el agua corre, los ríos se crecen y se inundan las tierras y la tierra no necesita exceso de agua, necesita el agua correcta para poder germinar, y las tierras se inundan y se pierden las cosechas. ¿A causa de qué? No es todo, sí, la maldad del hombre, la ambición del hombre. El pecado de la humanidad ha llevado a que la tierra no produzca lo que antes producía. Yo sé que ustedes no lo han vivido, pero a mí me tocó vivir en un tiempo donde llovía una semana completa sin parar. Sin parar. Llovía una semana completa sin parar, desde las 6 de la mañana y llegaba a las 6 de la mañana el siguiente día y no dejaba de llover. ¿Y sabe qué cosa más tremenda? Los niños salíamos a jugar a las calles. Pero las calles de las colonias no eran pavimentadas, no eran ni siquiera empedradas, eran de tierra. Entonces uno nunca encontraba pequeños charcos, pero no habían lagunas, no habían ríos, no habían correntadas de agua que lo llevaran, nada. Uno jugaba tranquilamente. Y después veíamos los árboles dar el fruto precioso en el cual disfrutábamos como niños, sin que nadie nos molestara. Nos metíamos a los terrenos y cortábamos de toda clase de fruta que hubiera. La tierra producía. Pero hoy usted va a ver todo esto que antes eran cañales, guayabales, mangales, y todo eso son puro cemento. Entonces, claro, cuando el agua no filtra, corre y inunda los ríos, los hace crecer, y inunda los terrenos que eran antes para cultivo, se vuelven charcos, lodazales. Entonces Dios dice, si obedecéis a mis mandamientos, ahí en el Deuteronomio, si obedecieras cuidadosamente a mis mandamientos, si no lo ves de menos. El problema de nosotros es que siempre vemos de menos a Dios. Pensamos que Dios es bobo y que como Dios es bueno, entonces eso lo catalogamos. No, pero si el Señor me conoce y me perdona, y como Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cómo va a destruir? Por allá algunos que dicen, no, y como Dios es bueno, ¿cómo va a destruir su obra perfecta? Lo que Él hizo perfecto no lo va a destruir. ¿Cómo va a hacer eso? Pero los mandamientos de Dios son claros. Eso es no haber leído toda la Biblia, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En qué? En Cristo Jesús. No en ser un gran estudioso de la Escritura. No en ser una persona que ande ahí regalando papeles por todos lados únicamente. Dice en Cristo Jesús. Eso quiere decir tener una vida con Cristo Jesús. Así que Dios había prometido que la lluvia iba a llegar, pero había una condición: obediencia. La bendición va a llegar a tu vida, pero hay una condición: obediencia. En el capítulo 6, del versículo 4 hasta el capítulo 11, se puede llamar esto un segundo ciclo de profecía sobre el pecado, castigo y restauración de Israel. Varios capítulos que hablan sobre esto. Y podemos dividirlo en tres secciones. Del capítulo 6, versículo 4, hasta el capítulo 8, versículo 14, el primero. El segundo iríamos del capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 7. Y el tercero, del capítulo 11, del 8 hasta el 11. Tres secciones donde se habla sobre el pecado de Israel, sobre el castigo de Israel y sobre la restauración de Israel en el libro de Oseas. Vamos a ver. Cada uno comienza, fíjese, con un mensaje dirigido a Israel en la segunda persona y con el nombre Efraín o Israel en el vocativo, o sea, en esa palabra. Versículo 4 del capítulo 6 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? Refiriéndose a Israel. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Efraín era una de las tribus de Israel. ¿Qué haré a ti, oh Judá? Que era el otro reino de la división, ¿verdad? La piedad vuestra es
es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Cuando uno salía antes, no sé si ahora sucederá eso, que en las mañanas había como neblina. Yo sí lo veía, me levantaba y todas las calles como neblina. Pero al ratito ya no había nada, ya no había nada. Entonces dice, Israel, ¿qué haré contigo? Pues tú eres así como eso, que estás un ratito y después desapareces. Muchos cristianos, muchas personas somos así. Somos cristianos de momento, cristianos de necesidad, cristianos de angustia. Señor, saname. Dios nos sana y nos olvidamos de Dios. Señor, dame un trabajo. Dios me da el trabajo y me olvido de Dios. Señor, dame este título y Dios me lo da y me olvido de Dios. Señor, haceme este milagro y Dios lo hace y nos olvidamos de Dios. Entonces bien tremendo, porque después cuando Dios nos da la respuesta, priorizamos otras cosas sobre Dios. Entonces, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Si estás cerca de mí solo un ratito, como la neblina de la mañana, o como el rocío. El rocío son esas gotitas minúsculas que caen sobre. Cuando usted sale en las mañanas y ve las plantas están mojaditas, nadie las ha regado. Pero al ratito, conforme el sol empieza a ponerse, a salir, estas gotitas de agua desaparecen y las flores y las plantas están totalmente secas. Cada sección empieza hablando, dijimos, con el nombre de la persona, Efraín, Judá, y cada sección concluye diciendo que Israel regresará a Egipto o regresará de Egipto, cualquiera de las dos cosas que elija el pueblo. Si eres fiel, vas a salir de Egipto, pero si no eres fiel, vas a regresar a Egipto. Las primeras dos secciones hablan del pecado y castigo de Israel, y la tercera profetiza, o sea, al final profetiza su restauración. La primera sección, que es la del capítulo 6 en adelante, dice: Israel será destruido y llevado al cautiverio por sus pecados. Capítulo 6, versículo del 4 al 8, dice ahí: porque por esta causa lo corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Qué tremendo. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Tremendo, eso es prácticamente lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo vidas muy libertinas, muchas libertades. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a querer querer poner algunas cosas en orden, parecemos muy fanáticos, ¿verdad? Muy extremistas. Entonces cuando, no hable de esa manera, no publique esas cosas. Créanme, yo estoy en la red que ustedes están, y algunas cosas que algunos de ustedes publican dan pena, de verdad se lo digo. Tengan mucho cuidado de lo que publican, lo que comparten, porque muchas cosas pueden ser graciosas, pero no son un lenguaje que los cristianos debemos de tener, debemos de manejar. Y sin embargo, aunque todos sabemos que no son lenguajes, no son situaciones, no son cosas que podrían parecernos graciosas, pero no son cosas que como cristianos deberíamos nosotros de compartir, aceptar. Y cuando yo comparto es que estoy aceptando y estoy dando por bueno aquello. Yo no le voy a compartir a usted una cosa mala, una cosa fea. Nunca va a recibir de mí una nota que sea extremadamente fea o fuera de contexto cristiano, jamás, porque no es lo que yo quiero compartir. Pero muchas veces, porque me pareció gracioso, en esos grupos donde se ponen cosas graciosas, aparecen cosas que son ofensivas, aparecen cosas que son sucias, aparecen cosas que no son agradables ante los ojos de Dios y que los cristianos no deberíamos de compartir. Yo le recomiendo, tenga cuidado con lo que comparte y a lo que le da like.
Lea antes de darle like a las cosas, porque cuando usted le da like está diciendo que está de acuerdo con lo que le han compartido. Y si no es una cosa agradable, aunque se lo hayan compartido, bórrelo. ¿Y qué? A mí a veces me ponen cosas, gente, como mi perfil es que cualquiera puede entrar y poner lo que le dé la gana, me ponen cosas y yo las borro. Si no me agradan, las borro. ¿Por qué tengo que permanecer ahí solo porque me la puso alguien que yo conozco? Pues si no me agrada, lo borro. Porque no es algo que yo debo de compartir. Entonces, Israel estaba en esta situación aquí. Israel sigue en la misma situación hoy. El pueblo de Dios sigue en la misma situación hoy. Estamos un rato en el Señor, otro rato fuera del Señor. Y aún estando dentro del Señor, dentro del círculo religioso, hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Practicamos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Lógicamente eso traerá una consecuencia. Traerá una consecuencia que no será quizá muy agradable a ninguno de nosotros. Jehová se ha visto obligado a castigar a Israel por sus violaciones al pacto. Mire, Dios ha sido claro cuando dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, muchos no lo creen. Como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron. Fíjense, sacerdotes matan. Los sacerdotes eran para la adoración, para las cuestiones religiosas, no para andar peleando. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín. Se dice que muchas de las mujeres que se dedicaban a cuidar el templo vivían alrededor de ellos. Algunos religiosos, sacerdotes, malos sacerdotes, tenían sus sesiones ahí de orgías con estas mujeres alrededor del templo. Entonces es una cosa bien tremenda. Aún dentro de la misma casa del Señor muchas veces la gente llega con malas intenciones, con malos sentimientos, y dentro de la casa del Señor yo puedo saber que esta señora es casada o que esta señora es comprometida, pero estoy tratando de buscar la ocasión de lograr algo. Eso es ser alejado totalmente de los parámetros que marca el Señor. Yo debo de ser una persona correcta, debo ser una persona recta. De lo contrario, voy a sufrir las consecuencias. Y la consecuencia no es porque Dios sea malo, es porque yo soy malo y por eso sufro las consecuencias. Si yo como cosas que me hacen daño, pues la consecuencia va a ser que me voy a enfermar. Ya me dijeron, eso te hace daño y me lo como, me va a enfermar. Eso es veneno, no te lo tomes, y me lo tomo, me voy a morir. Entonces las consecuencias no vienen porque Dios sea malo conmigo, sino porque yo soy desobediente y no quiero hacer caso de lo que la palabra de Dios me aconseja. La fidelidad de Israel y Judá es sumamente pasajera, dicen, o sea, como muchos en este tiempo. El vocablo traducido piedad es gesed, y se le debe verter o se le debe entender como fidelidad. Fidelidad al pacto. Esta palabra es tomada, gesed, como fidelidad al pacto o lealtad al pacto con Dios. Esta palabra. Entonces Israel dice, ustedes son pasajeros, ¿verdad? Son un ratito nada más. Muchos cristianos somos así en este tiempo y los israelitas eran así. La palabra de Dios enviada por medio de los profetas ya aseguraba el juicio de Israel, el cual sería tan imparable como la luz. ¿Quién puede detener la luz? ¿Nosotros podemos impedir que el sol alumbre? ¿O que conforme va pasando el día la fuerza del sol sea más grande? No lo podemos hacer. Lo que hacemos es nos ponemos una sombrilla para minimizar, pero la luz siempre alumbra. O lo que podemos hacer es poner cortinas negras para que no entre la luz en mi casa, pero la luz está ahí, aunque yo la quiera tapar. No la puedo impedir. Asimismo es que la fuerza de Dios o el castigo de Dios nadie lo va a poder evitar. Nadie lo va a poder evitar. Podré poner paraguas, techos y cortinas negras, lo que quiera para tratar de impedir la fuerza de Dios, pero no va a suceder. Por esta causa los corté por medio de los profetas. O sea, yo les dije, ya les declaré lo que iba a hacer por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice. O sea, les dije ya de lo que se iban a morir, ¿verdad? Y tus juicios serán como luz que sale. Nada podrá impedir. Israel creía que si cumplía con los sacrificios iba a poner contento a Dios. Pero lo que Jehová quería era
Hesed, fidelidad. Eso es lo que Dios quería. Lealtad. Aquí la Reina Valera del año 60, que es la que a mí me gusta mucho, ha traducido misericordia quiero. Ha traducido él. Pero quizá la que se acomoda más al significado es fidelidad quiero, lealtad quiero, lealtad quiero. Evidentemente la fidelidad y obediencia que Dios quería no tenía nada que ver con los sacrificios, sino con otra cosa. Vamos a Marcos 12:33, como lo dice ahí en el Evangelio. Marcos 12:33. Y el amante y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y eso era más que cualquier sacrificio. Por eso decíamos al principio, algunos creemos que con venir al culto, con participar, con hacer esto, con hacer aquello, ya cumplí con Dios. No, Señor, no cumplió con Dios. Su cumplimiento, lo que Dios quiere de nosotros es que todos los días de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la comunidad, en la iglesia, donde quiera que estemos, nosotros seamos fieles a Él. Seamos fieles a Dios, seamos leales a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso dice ahí en San Marcos. Es más, a cumplir el mandamiento, es más que todo lo que nosotros podamos hacer en honor a Dios. Así que eso es lo que Dios quiere. Los siguientes versículos indican que lo que Jehová buscaba era justicia entre los hombres. Versículo 8 y 9 de Oseas, en el capítulo que tenemos ahí, dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía sana, así cometieron abominación en la casa de Israel. Ahí fornicó. Dice, no tanto era que solamente que ustedes tengan que ser fieles a Dios, sino que la fidelidad a Dios debe ser que usted sea justo con los demás, que usted sea amable con los demás, que usted bendiga a las demás personas y que respete a las demás personas. El respeto no se puede exigir si yo no respeto a los demás. Pero yo tengo que empezar por respetar a la gente para que la gente me respete a mí, y si yo quiero que Dios me respete a mí, me tome en cuenta y que hable cosas bonitas de mí, yo tengo que respetar a Dios. Israel había violado el pacto de Adán. El texto hebreo sugiere que Adán también había quebrantado un pacto. Dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Ahí prevaricaron contra mí. Así como lo hizo Adán. ¿Qué necesidad tenía Adán de desobedecer a Dios? Ah, no, pero no fue Adán, ¿verdad? Fue Eva. La mujer que tú me diste, le dijo Adán a él. Fue la que me hizo hacer esto. Entonces, ¿qué necesidad tenía Adán? Él era la cabeza. Y si la cabeza llega y le dice, haga esto, y no es correcto, pues lógicamente la cabeza va a decir, no, yo no lo hago. Si usted es dueño de una empresa, llega su empleado y le dice, mire, fíjese que pienso que quizás si votamos esta cosa va a ser bueno. Como dueño usted va a decir, no me conviene, así que yo no lo hago. No lo hago. Pero Israel sí. Así como Adán, teniendo todo, desobedeció a Dios y pecó, porque esa fue la desobediencia de Adán. El pecado de Adán fue la desobediencia, la rebeldía. Así Israel, teniendo toda la bendición de Dios, desobedeció. No tenía ninguna razón para hacerlo, sin embargo, lo hizo. Los siguientes versículos, ya llegamos al final. Israel había violado el pacto de Adán. El texto hebreo, Adán también había quebrantado el pacto de Dios. ¿Y qué le trajo a Adán? Consecuencias serias. Después de vivir en un paraíso, le tocó vivir en el desierto prácticamente. Después de solamente andar recogiendo hojitas y cuidando que no hubiera maleza y cortaba la frutita, le costó comer, dice, por trabajo. Entonces ya el trabajo de Adán no era tan agradable, no era tan bueno, ya le cuesta. Por de ahí la frase esa de
están comiéndome el pan con el sudor de mi frente. La sacaron de ahí porque ya el trabajo no se volvió algo que no era gravoso. Ya el trabajo, ay, tener que ir a trabajar, ¿verdad? Tener que ir a trabajar. Y aunque nos guste el dinero, siempre que nos dicen, puedes trabajar horas extras, si tengo 7 horas ya de estar aquí, estoy cansado, ya tengo los ojos cansados de tanto ver pasar comerciales, ¿verdad? Y todavía me pide que me quede 2 horas más. No, qué sufrimiento, porque el trabajo, el profeta llamado Negrito del Batey dijo que lo hizo Dios como castigo, pero no es cierto, ¿verdad? Ese fue el resultado de la desobediencia del hombre a la fidelidad con Dios. Entonces vea que el libro prácticamente nos está describiendo a la época nuestra, ¿verdad? Hemos visto hoy, no hemos hablado casi de Amós, de Oseas, perdón, estoy necio con Amós, de Oseas, ¿verdad? Sí, no hemos hablado prácticamente de la situación contemporánea en la que usted y yo vivimos cada día. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere Hesed. Eso quiere Dios. Hesed, fidelidad, lealtad. ¿Qué vamos a obtener cuando le damos a Dios Hesed? Vamos a obtener bendición. ¿Qué obtenemos cuando nos apartamos de Dios y solamente vamos y sacrificamos? Ay, si yo hice aquello, yo fui el que preparé esto, yo di lo que pidieron, yo me comprometí con esto, pero si mi vida no está bien con Dios, esos son sacrificios que Dios no recibe. Que Dios no recibe. Así que Dios quiere fidelidad, lealtad, y no que seamos como Adán, que teniendo todo, quebrantó el pacto y tuvo consecuencias nefastas para él y para toda la humanidad que le siguió. Vamos a llegar hasta aquí, que nos pasamos 7 minutos, ¿verdad? Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias porque hemos podido ver en la historia de Oseas, Señor Jesús, en la historia de este pueblo de Israel, a quien Dios está enseñando a través de la vida de Oseas, que también nosotros podemos entrar en esa figura, Señor. Ayúdanos a ser fieles, permítenos ser fieles, Señor, y poder disfrutar de tus bendiciones y no tener que después lamentar situaciones difíciles por causa de nuestra desobediencia. En el nombre bendito de Jesús te adoramos. Amén y amén. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano.